A ver si estamos. Buenas noches. Sí, aquí estamos. Hola, buenas noches a todos y a todas. Estamos de manteles largos el día de hoy en esta página porque tenemos invitadaza de oro, de super lujo. Está con nosotros una muy querida amiga y maestra, la doctora Vesta Richardson López Collada. Y pues bueno, quiero comentarles quién es nuestra invitada, pues es nada más y nada menos que pediatra, egresada del Boston City Hospital y del Massachusetts General Hospital, de la Universidad de Boston y de la Universidad de Harvard. Fue jefa de hospitalización pediátrica en el Boston Medical Center, fue directora fundadora del Hospital del Niño Morelense que hoy funciona en el estado de Morelos. Fue directora fundadora del hospital, de lo que fue el Hospital Innovamed. Fue directora médica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ahí nos tocó coincidir cuando yo estaba terminando pediatría y cuando regresé a hacer neonatología. Fue directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia y justo en este centro fue donde hizo una grandísima labor para contribuir al maravilloso esquema de vacunación que tenemos en México el día de hoy. Fue secretaria de Salud del Estado de Morelos en la administración anterior y el día de hoy es coordinadora de estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene más de 75 publicaciones científicas, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Entonces, pues bueno, como podrán ver, es todo un personaje y estoy muy feliz de que haya aceptado platicar un rato con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Hola, Mari Carmen, pues muchas gracias por la invitación. Se nota que fuiste de mis alumnas consentidas porque te dejé un buen recuerdo. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, pues sí, el otro día hacía cuentas y en el verano cumplí 35 años de estar trabajando en instituciones, de ser servidor público. Entonces, bueno, por eso ahora estoy recluida en casa con todo esto del COVID. Así es, doctora. Y va para largo, ¿verdad? O sea, yo creo que aprovechemos para recomendarle a la gente que se siga cuidando, porque viene un repunte. Por supuesto, sobre todo y en especial si hay algún factor de riesgo, lo mejor que puede hacer uno hasta que esté disponible la vacuna, que probablemente sea pues después del primer trimestre del año que entra, si bien nos va, lo mejor que puede hacer uno es cuidarse, asumir que uno tiene COVID y salir a todos lados con su cubrebocas y de ser posible careta o lente, y asumir que todos los demás tienen COVID y seguir toda la práctica sanitaria de no tocarnos ojos, no tocarnos nariz y boca, no tocar el cubrebocas por fuera, usar gel cada vez que tocamos algo externo, en fin. Hay que tener muchísimo cuidado. Este virus, la verdad es que ha sido impredecible, ha causado estragos, sobre todo en mayores de edad. En niños no tanto, curiosamente, interesantemente, se cree que hay algo de inmunidad cruzada con el resto de las vacunas, pero bueno, los jóvenes no les va tan mal, pero si hay factores de riesgo, lo mejor siempre es cuidarse y evitarla. Dice Karen Guerrero, le voy a poner a los comentarios para que los pueda leer usted. Dice Karen Guerrero que wow, qué lujo vernos juntas de nuevo. Las mejores pediatras de México. Ay, qué linda, Karen, gracias. Karen, qué linda, gusto en saludarte. Ajá, y también manda saludos Haruko Maldonado, excelente ser humano, maravillosa mujer. Muchas gracias. Bueno, pues, doctora, el día de hoy vamos a tocar un tema que, pues, es su expertise y que aparte, pues, en todo el mundo se ha visto como afectadas las coberturas de vacunación debido a la pandemia porque la gente tiene miedo de salir a vacunarse y esto puede traer algunas otras consecuencias, ¿no?
el tema de la vacunación es muy importante, siempre está en boga y la verdad es que me gustaría mucho escuchar de usted, que ha sido la experta en vacunas en México. ¿Cómo se fue construyendo este programa en el país? Además, déjenme decirles que la doctora tiene una plática tan rica que me encantaría que estuviéramos, digamos, a menos distancia que como estamos ahorita para poder platicar, porque esto sería larguísimo. Pero bueno, le cedo el micrófono para que nos cuente cómo es que ha crecido el programa en México. Sí, claro que sí. Bueno, la verdad es que es una historia bellísima, la del programa de vacunación universal. México tiene uno de los programas más fuertes del mundo. Y bueno, todo empezó desde el año 1804, cuando el doctor Francisco Balmis fundó el primer centro vacunal en la Ciudad de México. Y lo que hacían era, se trajo a unos niños huérfanos españoles que adquirieron viruela, y entonces de las pústulas tomaba parte de las lesiones porque vienen concentraciones pequeñas de virus ahí, y con esas pústulas comenzó a vacunar a otros niños. La viruela, que en esa época se conocía como viruela negra, era una causa muy elevada de mortalidad de niños menores de 5 años. Varios años después, ya el doctor Ángel Gaviño, en 1868, ya inició con la producción de la vacuna de viruela en México. Trajo de Francia el virus, que ya había sido aislado, y lo inyectaba a bovinos, y la vacuna era en realidad la linfa vacunal de esos bovinos. Una parte muy interesante de la historia es que en 1926 Plutarco Elías Calles emite un decreto presidencial que convierte a esta nuestra primera vacuna en obligatoria. Y después de unos 25 años, en 1951, México es el primer país en América Latina que logra la erradicación de esta enfermedad. Se erradicó la viruela en nuestro país, y así siguió el continente americano. Ese es el objetivo principal. Uno de los objetivos de las vacunas es erradicar las enfermedades cuando se pueda, y si no, pues cuando menos lograr su contención al menor nivel posible. Después de que Plutarco Elías Calles hizo obligatoria esta vacuna en nuestro territorio nacional, se abrió el Instituto Bacteriológico Nacional y comenzó a producir otras vacunas que hoy, como dicen los gringos, we take it for granted, o sea, ya existían cuando nacimos. Entonces, pues no nos llama mucho la atención, pero costó muchísimo trabajo fabricarlas en México. La siguiente después de la viruela fue la de rabia en 1939. La de tosferina y difteria se empezaron a producir en el 48, BCG en el 51, toxoide tetánico en el 54, y entonces ya se formó la DPT en 1955. Y a mí me encanta, mis hijos me hacen burla porque siempre dicen que en mis conversaciones meto o a mi abuela o a mi mamá. Pues sí, voy a meter a mi mamá. Sí, sí, sus hijos dicen eso, también sus alumnos lo decimos, pero nos encanta. ¿Verdad? ¿Qué diría mi abuelita? Siempre les decía yo, ¿qué diría mi abuelita? En 1956 llegó a México la vacuna antipoliomielítica inyectada, que es la que se llama Salk, la tipo Salk. Y mi mamá fue a hacer cola al centro de salud de Coyoacán conmigo para ponerme la vacuna antipoliomielítica. Yo había nacido en el 55, ya les dije mi edad. Y entonces en el 56 ella tenía varias amigas pues de clase económica muy alta cuyos hijos habían sido víctimas de poliomielitis y estaban pues con la parálisis flácida que causa la poliomielitis. Entonces ella a toda costa quería protegerme, e inmediatamente fui de las
primeras clientas del centro de salud en cuanto llegó la vacuna en el 56. En 1960... Perdón que le interrumpa, ¿qué historia? Bueno, no sé si sabe, porque creo que como que yo lo bloqueé, pero mi mamá tuvo poliomielitis y afortunadamente la secuela que tiene, pues nadie sabe que tuvo, pero mi mamá estuvo como un año con unas terapias de rehabilitación horrorosas porque no caminaba, ¿no? Sí, Entonces, claro. Claro, y era una enfermedad potencialmente mortal. A mí todavía me tocó ver a los niños precisamente en el Infantil de México cuando estaba yo haciendo mis cursos de pregrado. Niños en el pulmón artificial le llamábamos, ¿no? Entonces, porque se paralizan los músculos del tórax y no pueden respirar cuando la afección llega al bulbo raquídeo. Entonces, sí, es una enfermedad tremenda que afortunadamente el último caso en México se presentó en 1990 del virus salvaje de poliomielitis en Tomatlán, Jalisco, y ya después de eso ya no han habido casos de virus. También fuimos el primer país en América Latina en ya no tener más casos de virus autóctono, que es como se le llama en nuestro país. Y bueno, el Instituto Nacional de Virología se creó en el 60 y se inició la producción de la vacuna Sabin, que es la que la mayoría de los jóvenes conocen, que es la oral, las gotas de Sabin en 1962 y la de sarampión en 1970. Fueron muy buenos años para el programa de vacunación en México, los 60s y los 70s. En 1973 la OMS creó su programa ampliado de inmunizaciones, el famoso PAI que persiste hasta la fecha, y cuya meta en esa época, en el 73, era que todos los niños del mundo recibieran vacunas contra las 6 enfermedades prevenibles por vacunación de esa época, que eran difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, sarampión y tuberculosis. Y bueno, cuando la OMS sacó su PAI, pues México dijo, pues mira, yo ya tengo esas mismas 6 vacunas, yo ya las produzco. Era uno de los 7 países del mundo que tenía la producción de todas esas vacunas localmente, ¿sí? Y ya las aplicábamos en todas las unidades médicas. Una parte importante es que pues nos dimos cuenta de que las campañas de vacunación servían mucho para atraer a la gente, hacerlas conscientes de la necesidad de que sus niños estuvieran protegidos con el beneficio de las vacunas. Y entonces empieza la primera campaña nacional de vacunación en el 74 y José López Portillo en el 78 hace obligatorio el uso de la cartilla nacional de vacunación para que ahí se registren todas las vacunas y sea una especie de expediente médico portátil que lleven todos los niños para que siempre estén actualizados sus esquemas. En los 80 ya empezaron lo que llamamos las fases intensivas del programa de vacunación. Es decir, nos dimos cuenta que no era suficiente con tener las vacunas disponibles en las unidades médicas, en las instituciones públicas, todo el año, sino que aparte había que recordarle a la gente y salir a la calle en estos días especiales. Inicialmente eran para tratar de erradicar polio y sarampión. Y después ya se agregaron DPT 2 veces al año. Primero fueron 1 vez al año, luego 2 veces al año. Y bueno, desde el 86 ya tenemos las semanas nacionales o días nacionales de vacunación. Ustedes saben que son 3 semanas al año que se destinan, una en febrero, una en mayo y una en octubre,
para pues promover los grandes beneficios del programa de vacunación y actualizar a los niños en sus esquemas. Y la maravilla es que las enfermeras de estos sistemas públicos de salud, en especial de la Secretaría de Salud, van con sus mochilas, seguramente las han visto todos ustedes, sus mochilas refrigeradores, caminando, a veces hasta en burro o lo que se pueda, hasta las comunidades más lejanas a vacunar a los niños o en las plazas públicas o de casa en casa. Y eso ha marcado la gran diferencia en nuestro país. Hemos podido alcanzar coberturas excelentes de vacunación y la verdad han sido el pilar, las enfermeras han sido el pilar de nuestro... Claro, claro. Gracias a ellas ha funcionado. Sí, sin duda, a ellas ha funcionado. Sí, es impresionante el tesón que tienen y, o sea, arriesgan su propia vida por cuidar las vacunas y porque le lleguen a los niños y bueno, o sea, en los pueblitos nos tocó vivir eso cuando la doctora era secretaria de salud y su servidora estaba a cargo de la oficina que, digamos, llevaba el programa de vacunación y otros programas en el estado de Morelos. Y nos contaban las enfermeras en los pueblitos muy alejados de las cabeceras municipales que cuando era época de lluvias y llovía y se iba la luz, la enfermera, como, digamos, muy responsablemente, salía corriendo para resguardar las vacunas, ¿no? O sea, hay cierto tiempo que las vacunas pueden estar dentro del refrigerador con la puerta cerrada si es que la luz se fue, pero si estamos llegando al límite de tiempo, las vacunas se pueden echar a perder. Entonces, muchas veces, o sea, las enfermeras dejaban su casa, su familia, y salían en medio de la lluvia y la noche a resguardar las vacunas y ponerlas dentro de un termo para que pudieran seguir utilizando para los niños. La verdad es que son unas heroínas las enfermeras vacunadoras de este país. Así es, y gracias a ellas son los logros absolutos. Hoy en día, pues casi todas las unidades que tienen vacunas tienen su propia planta de emergencia, precisamente para que no suba la temperatura de los refrigeradores con vacunas cuando hay fallas en la electricidad, ¿no? Pero obviamente las comunidades pequeñas no cuentan con estos beneficios y a veces se tienen que resguardar en las hieleras hasta que se restablece el servicio de luz y ahí están cambiándoles los hielos y checando la temperatura manualmente. Bueno, el caso es que les decía que en 1990 fue un año muy importante porque se presentó el último caso de polio en este pueblito de Tomatlán, Jalisco, de polio salvaje. Sin embargo, ese mismo año se hizo una encuesta, la primera encuesta nacional de cobertura de vacunación por epidemiología para menores de 5 años y se descubrió que no estábamos tan bien, a pesar de nuestras semanas nacionales. Nuestro esquema básico de coberturas estaba en 46% y BCG y Sabin estaban 72-73%, sarampión estaba en 85%. Y bueno, entre que salieron los resultados, llegó la epidemia de sarampión, no sé si algunos de ustedes se acuerden, en 1990 fue una cosa tremenda, 68,800 casos y casi 6,000 defunciones, muchas de ellas en niños adolescentes que habían recibido la vacuna y ahí fue donde se descubrió que no era suficiente poner una dosis de sarampión, sino que se tenía que poner un refuerzo por ahí de los 6-7 años para que la inmunidad durara pues muchos más años de lo que estaba durando. Se creía que era inmunidad permanente, pero este es otro de los conceptos interesantes que han ido evolucionando con las vacunas, ¿no? Algunas vacunas requieren una sola dosis y con eso se protege para el resto de la vida y otras vacunas necesitan 2, 3, 4 dosis para lograr
lo que se considera 95% de eficacia y de seguridad para meter nuevas vacunas, ¿no? Y, Entonces, perdón por la interrupción, ¿en el mundo se aplicaba SRP solo una dosis? O sea, digamos que, sí, así es. o sea, que México contribuyó a ese conocimiento de aplicar 2 dosis de alguna forma. Esa epidemia, con los casos en niños vacunados ya mayores de 6, 7 años, hicieron bueno, en muchos lados hubo epidemia, ¿no? Pero hicieron reflexionar y entonces midieron anticuerpos y se dieron cuenta que niños mayores de 6 años ya no tenían suficiente título de anticuerpos protectores. Okay. Y sí, ahí fue donde a partir del 91, ya en lugar de ser una sola dosis de sarampión al año de edad, ya se replanteó el refuerzo de sarampión. En esa época no había MMR. MMR se introdujo algunos años después, en los 90s. Es interesante, pero a partir de esta fecha, bueno, también se creó una instancia muy importante después de la epidemia de sarampión, que fue el CONAVA, el Consejo Nacional de Vacunación, que es quien coordina a todas las instituciones públicas y privadas para tratar de eliminar las enfermedades prevenibles de vacunación mediante la aplicación coordinada, digamos, de vacunas. Entonces, pues ha sido una historia muy exitosa. A partir de entonces, se fueron agregando nuevas vacunas al esquema del programa de vacunación universal, y hoy en día, por aquí tenía mi librito, hoy en día teníamos 6 inmunógenos en los 70s y ahora ya tenemos 15. Y cuando venga la vacuna de COVID van a ser 16, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la fortuna de lograr que se aprobara por el CONAVA y que se consiguiera el presupuesto para volver universales, pues unas de las vacunas más importantes que han hecho que se reduzca la mortalidad infantil de forma muy prominente, que son las vacunas de rotavirus, la vacuna de pneumococo, se amplió la edad para poner la vacuna de influenza y se introdujo la vacuna de VPH. Entonces, pues bueno, nuestro sistema actual, nuestra cartilla actual, contiene pues vacunas muy importantes. Se sacaron también las recomendaciones para la vacuna, que se aplicara vacuna de varicela y de hepatitis A, sobre todo a grupos específicos como los niños que atienden, que acuden a guarderías, ¿no? Y la hepatitis A pues niños, sobre todo hijos de jornaleros migrantes que están expuestos a aguas de riego, posiblemente aguas contaminadas. Esa es la otra indicación que se sacó. Y bueno, sigo considerando que el programa de vacunación de México es uno de los mejores del mundo y tenemos de las mejores coberturas. Hoy en día, pues sí, ciertamente han bajado porque los papás con cierta razón no quieren ir a las unidades médicas y corría el riesgo de adquirir COVID. Pero la mayoría de por ejemplo, las unidades de medicina familiar y los centros de salud, pues tienen un área aparte de vacunación donde rápidamente entran los niños, se están 10 minutos y salen, ¿no? Después de observar los 10 minutos de que no tienen reacción. Entonces, sí, claro, o sea, digamos que las causas indirectas de complicaciones de la pandemia, pues, tienen que ver con no cuidar nuestra salud de fondo, ¿no? Y pues aquí la invitación es que todas las mamás dejen un poco el miedo a un lado porque, pues bueno, sí estamos en una pandemia, sí el coronavirus puede ser una infección que mate gente con factores de riesgo,
pero no podemos por eso descuidar lo demás, ¿no? O sea, los niños deben de tener sus esquemas completos. ¿Por qué? Porque si las coberturas de los niños empiezan a bajar, si en lugar de que, digamos, un 95% de la población o más de niños de nuestro país está vacunado, empieza a bajar esta cobertura de vacunación y entonces empieza a haber huequitos por los cuales se puede meter las infecciones. Y acuérdense que estas infecciones pues no las hemos visto o nunca hemos visto un caso, pues porque afortunadamente el programa de vacunación ha funcionado siempre en el país, pero si empezamos a descuidar esto, puede haber brotes de enfermedades, ¿no? Entonces, es súper importante el que haya esquemas completos para que las coberturas sean completas y estemos todos más protegidos, ¿cierto? Sí. Por supuesto, por supuesto. Así es, y bueno, pues comentarles que de estas últimas vacunas que habló la doctora, rotavirus, neumococo, aumentar la edad para influenza, VPH, varicela y hepatitis A, todo fue durante la gestión de la doctora frente al licencia. Y pues bueno, eso trajo información científica súper importante, sobre todo de rotavirus, que se publicó en una de las revistas con más impacto médico en el mundo, o si no es la que más impacto tiene, que es el New England Journal of Medicine, y bueno, que fue la vacuna de rotavirus, y no sé si nos queda platicar un poquito de cuál fue el impacto de esta vacuna en México. Sí, claro. De hecho, se sigue viendo el impacto. Una de las 5 principales causas de mortalidad, sobre todo en menores de 1 año, eran las enfermedades diarreicas agudas. Mejoró la curva, digamos, de mortalidad después de que se descubrió que las soluciones de rehidratación oral pues mejoraban mucho la absorción intestinal y rehidrataban a los niños, y que no siempre era necesario poner una solución intravenosa y que las mamás podían darles estas sales de rehidratación oral a los niños. También se notó un descenso importante en México cuando se salió la norma para clorar el agua. Las enfermedades diarreicas, sobre todo las bacterianas, sufrieron un descenso importante porque el cloro actúa sobre todo en estos ámbitos. Y después llegó un momento en que, bueno, se redujo, pero muy lentamente, y se pudo ver el cambio drástico en cuanto se introdujo la vacuna de rotavirus y se comparó el número de muertes que había 2 o 3 años antes con el número de muertes que había 2 o 3 años después de que se hizo universal y accesible para todos los niños menores de 6 meses. Pues la reducción ha sido en la mortalidad, en el número de muertes ha sido superior al 50% al cabo de los años. En los primeros 2 años se obtuvo una reducción como del 30% en el número de muertes. Entonces, pues sí, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que fuimos el primer país en reportar el descenso de la mortalidad después de la aplicación universal de la vacuna de rotavirus. Y la verdad es que, bueno, estábamos tan encantados con los resultados que ni siquiera nos dimos cuenta que habíamos sido los primeros cuando todo el mundo nos empezó a llamar para invitarnos. Oiga, ¿no quieren venir a la conferencia de Sudáfrica a hablarnos de... Pues ahora ahí vamos. Ajá. Muy, muy bonita historia. Está increíble, doctora. Qué orgullo, qué orgullo como que haber construido este legado para los niños de México. A lo mejor las mamás que nos están escuchando dicen, bueno, pues es que de qué me están hablando, qué niño se muere de diarrea, ¿no? Pero déjenme decirles que en 1960 se morían alrededor de 200 niños, sí eran 200, ¿no? O ciento y cacho niños menores de 5 años por causas que pudieran haber sido prevenibles. O sea, en 1960 era la situación así. Ahorita se mueren como 12 niños o menos, 11 niños menores de 5 años por causas prevenibles. Sí. ¿No? Sí.
Es increíble cómo se redujo la mortalidad infantil por estrategias que uno diría, bueno, o sea, lavarse las manos, clorar el agua, usar electrolitos, y bueno, las vacunas que definitivamente vinieron a reducir aún más la mortalidad. Por eso es tan importante, por eso los pediatras siempre estamos insistiendo en que, y las vacunas, y las vacunas, y las vacunas, porque la verdad es que esto es una estrategia que salva vidas. Las vacunas funcionan como, pues como si estuviéramos imitando a la enfermedad o como si un impostor de la enfermedad se metiera al cuerpo e hiciera trabajar a nuestro sistema inmune para estar listo por si la enfermedad llega. Mucha Correcto. gente, mucha gente me dice, doctora, que qué miedo vacunarse de algunas cosas. Por ejemplo, yo sigo viendo gente que tiene miedo hoy por hoy de vacunarse contra la influenza. Influenza. Sí, claro. Este, ¿Qué podríamos decir de esto? Es bien importante saber de qué tipo de vacuna estamos hablando. Y yo les diría que con toda certeza, por ejemplo, el miedo a vacunarse de influenza, la gente común y corriente no conoce que hay, bueno, digamos, 1 en 10 millones de casos que les puede dar un síndrome que se llama Barré, ¿no? Pero son extremadamente raros. Lo que la gente sí cree es que si se vacunan de influenza pueden sufrir una gripa feroz y pasarse 4 días en cama por culpa de la vacuna. Pues no, lo siento mucho, pero los voy a tener que decepcionar. La vacuna de influenza no está hecha de virus vivos atenuados a quienes se les podría atribuir algún tipo de reactivación, digamos. Este, Ni siquiera son virus muertos, son partículas virales, partículas antigénicas que no son componente, son un componente nada más de toda la estructura viral. Entonces, si tuvieron síntomas de gripe unos días después de haberse aplicado la vacuna, es que cuando se la aplicaron ya la estaban incubando, o al día siguiente, digamos, ya estaban incubando esa gripa. Hay que recordar que hay muchos virus que causan la gripa del invierno, ¿no? No nada más la influenza. Hay toda una serie de adenovirus, coronavirus, etcétera, rinovirus que pueden dar catarros, bronquiolitis, virus incisional respiratorio, una serie de infecciones respiratorias que no son influenza. Entonces, lo que pasó es que estaban incubando ya esa otra enfermedad o tal vez influenza, porque recuerden que después de que se vacuna uno, la respuesta de crear anticuerpos no es inmediata, tarda aproximadamente 2 semanas para tener un nivel adecuado de anticuerpos que actúen cuando llega el verdadero germen, ¿no? Al organismo. Entonces, puede ser influenza si es que no habían pasado esas 2 semanas, pero no fue la vacuna, sino que la pescaron en otro lado. O pudo haber sido otro virus que nada tenía que ver con la influenza. La vacuna de influenza es una de las más benignas. Da dolor en el brazo, en el sitio de la inyección, tal vez dura 3 días, máximo 4, da tal vez un poquito de malestar y febrícula, pero no pasa de ahí. Y la verdad es que influenza también puede ser una infección mortal en pacientes que son de alto riesgo, en embarazadas, en pues menores de 5 años, pacientes pues con comorbilidades, con diabetes, en fin, hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares. Entonces, mayores de 60 años. Entonces, es bien importante pues orientar a las familias para que no tengan miedo de vacunar, especialmente a los grupos más vulnerables, que son los que se complican si les dan la enfermedad. A la mayoría les da la enfermedad y no se complican, pero los que tienen factores de riesgo sí tienen una alta posibilidad de
tener alguna complicación. Sí, bueno, y qué bueno que platicamos un poco de esto, porque justamente hoy alguien que nos está viendo, que está embarazada, me contaba que su ginecólogo le dijo que no se vacunara por ningún motivo, que porque era una carga viral altísima para el bebé y que era casi sacrilegio vacunarse estando embarazada. Y pues bueno, yo le hice ver que es muy necesaria la vacuna durante el embarazo y se puede poner desde el día 1 del embarazo y que se debe de poner, o sea, no debería de ser opcional, o sea, es una vacuna que debemos de poner porque el embarazo representa un momento en la vida de la mujer en donde está más vulnerable de adquirir enfermedades y de que éstas se comporten de manera grave, ¿no? Y ahora Sí. esto toma aún más sentido estando en medio de una pandemia por un virus que conocemos cada día más, pero que todavía tiene cosas que no acabamos de entender y que además puede coexistir en el mismo individuo con otros virus que pueden empeorar aún más el resultado final de la enfermedad. O sea, esto quiere decir que podríamos tener coronavirus de este SARS-CoV-2 y dengue o coronavirus y dengue e influenza todo al mismo tiempo. Entonces, pues evidentemente si a lo mejor no nos iba a ir tan mal por una, pues por dos, quién sabe cómo nos vaya. Entonces, es de suma importancia protegernos contra lo que sí hay vacuna, que además, como dice la doctora, tiene tan mala fama la pobre vacuna, pero en realidad es una vacuna tan noble, o sea, lo único que, de verdad, o sea, sí duele, no les voy a decir que no, duele y duele mucho, ¿no? Pero pues es lo único que causa un escurrimiento nasal de un día, si es más de un día, es otra cosa completamente que no tiene que ver con la vacuna. Y algo súper importante es que incluso esto de que le tengamos miedo a la vacuna de influenza, esto no es de México, ¿eh? Mucha gente en el mundo, en Estados Unidos no es la excepción, tiene miedo a la vacuna, pero yo digo que acudamos a ponérnosla porque la verdad es que nos podemos arrepentir de no hacerlo, ¿no? Absolutamente, hay mucho más que ganar de lo que hay que perder. Me tocó dentro de mi carrera profesional trabajar varios años en Boston, en Estados Unidos, y ahí sí hay grupos fuertes antivacunas que originalmente pues trataron de relacionar el autismo con la vacuna MMR o con algunas otras vacunas de la infancia. Si uno se pone a pensar cuándo recibes vacunas, pues obvio, en los primeros 2 años de tu vida es cuando más vacunas recibes. Entonces, pues los papás queriendo encontrar una causa imputable al autismo, trataron de correlacionarla precisamente con la vacuna de MMR. A lo largo de los años se han hecho muchos estudios donde no hay absolutamente ninguna relación del riesgo de padecer pues otro tipo de enfermedades también, incluyendo autismo, con la aplicación de vacunas. Entonces, pues afortunadamente en México creo que hay muy pocos de estos grupos. Sí conozco personas aisladas que pues me ha tocado trabajar con ellas, me dicen, pues yo no vacuné a mis hijos, le digo, pues agárrate porque ya ahorita tienen 7 años y si alguien se acerca con ellos y los contagia sarampión, no te la vas a perdonar, ¿no? Sí, y luego le dice, Sarampión es... a sacrilegio decirle a la doctora Besta Richardson que no, No. están vacunados. Sí. Sí, sobre todo si son personas que viajan, sí, curiosamente era una persona pues culta que viajaba y le dije, oye, no los vayas a llevar a ningún lado donde haya casos de sarampión. Aquí en México el sarampión es importado, pero en otros lados donde hay precisamente muchos grupos antivacunas, el sarampión es endémico. Entonces, oye, no vayas a ir, no puedes ir ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a Francia, ni a ningún lugar de Europa, y ya con eso dijo, bueno, pues creo que sí los voy a vacunar. La verdad es que yo no creo que sigan siendo tan
pocos los grupos de personas antivacunas en México, doctora. Fíjese que aquí en el consultorio suelo ver con cierta frecuencia eh, eh, personas que, por ejemplo, hay mucha gente de Tepoztlán que no se vacuna Sí. por, pues, no sé, una onda como que medio hipster, medio todo lo natural, todo lo orgánico, todo. Y está bien esa parte, pero no está bien la parte de la no vacunación. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mencionar que todo esto se generó por un señor que yo no sé cómo puede dormir por las noches tranquilo. Este hombre se llama, con todas sus letras, Andrew Wakefield, y este señor lo que hizo fue eh, publicar en una revista de muy alto impacto que se llama Lancet, un estudio manipulado en el que sugería que la vacuna que se estaba empezando a usar junta de sarampión, rubiola y paperas en los 90, como mencionó la doctora Vesta, se asociaba con un síndrome que le decían ellos autismo intestinal porque tenían algún problema intestinal y autismo. Resulta que este hombre, un año antes de la publicación, él había metido una vacuna de sarampión sola, sin rubiola y sin paperas, a concursar por una patente, ¿no? Entonces, se demostró después que este artículo estaba manipulado y que obviamente este hombre tenía un conflicto de interés porque lo que quería era sacar del mercado y sacar de circulación la vacuna triple viral o MMR. Pero pues la verdad es que la publicación y todo lo que se difundió, parece que el día que salió la publicación, este hombre salió a medios a decir que la vacuna causaba autismo, así con todas sus letras, y entonces se generó todo lo que hoy pues sabemos, y este movimiento lo enarboló artistas famosos, o sea, la verdad es que esta persona, todavía después de que se retractaron los demás colaboradores o autores del artículo, todavía se dio a la tarea de escribir un libro como para recomendar a los papás antivacunas qué vacunas sí y qué vacunas no, ¿no? O sea, verdaderamente le ha hecho tanto daño al programa de vacunación a este hombre que, o sea, de verdad no sé cómo es posible que pueda dormir tranquilo, sinceramente. Y pues bueno, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, afortunadamente, voy a meter a la historia otra vez a mi abuela. A mí me enseñaron que tienes que estar absolutamente segura de algo antes de poderlo difundir desde el punto de vista profesional. Afortunadamente hay muchos expertos en la materia y lo único que tiene que hacer uno es estudiar, estudiar y estudiar y ver, nunca dejar de estudiar, y ver las referencias pues de revistas donde se hace lo que se llama peer review, que es otros colegas científicos revisan la información, vuelven a probar y ven si es válida la publicación, ¿no? Entonces, sí creo que Wakefield hizo muchísimo daño. Y bueno, hay gente que por el interés comercial de vender su producto, pues es capaz de muchas cosas que nosotros consideramos pues poco éticas, ¿no? Pero bueno, cada quien su conciencia. Qué terrible. Oiga, doctora, voy a dar paso a los comentarios porque, Claro. mire, nos saluda Nora, que nos manda un abrazo. Alejandro Olmos, prominente neurólogo pediatra de la ciudad, también nos saluda. La doctora Nuria Gómez, anestesio pediátrica, nos saluda. La doctora Jessie Laguna Sánchez también. Carolina González, que tuvo recientemente mamá, su bebé tiene como 20 días de vida y me tocó recibirlo. También nos saluda y por aquí dice que, doctora, te extrañamos en la Secretaría de Salud. Ay, qué lindo. Sí. Gracias.
Nos pregunta Jaruco Maldonado, dice que a su hijo le falta vacuna de SRP, el refuerzo de los 6 años. Cuando le tocaba que se le aplicara, me decían que estaba en desabasto y así me trajeron hasta que se vino la pandemia. Por obvias razones ya no lo llevé, apenas cumplió 7 años y me comentaron que ya no se la pueden aplicar, que ya no es necesaria. ¿Es correcta esta información? ¿Ya no debo insistir en aplicársela? Bueno, yo tengo entendido que como parte del esquema nacional se puede aplicar hasta los 9 años, pero nos está viendo gente muy importante del programa de vacunación estatal. Entonces yo creo que podemos ponernos en contacto para que resuelva esa duda en específico, pero Es muy breve, si quieres la comento. Lo que pasa es que el componente de parotiditis ya no se debe de poner después de los 6 años. A los 7 empieza a incrementarse el riesgo de convulsión por ese componente de parotiditis, ¿no? Entonces, lo que puede ponerle es SR o simplemente sarampión, que es la que más importa. Afortunadamente es hombrecito el hijo, según oí. Si fuera niña, tendría que aplicarle sarampión y rubiola para protegerla durante la adolescencia y la época de maternidad contra la rubiola. Pero a un hombrecito con el refuerzo de sarampión es suficiente. Sí existe la vacuna SR en nuestro país, entonces mientras no tenga el componente de P, de parotiditis, es recomendable. Definitivamente, yo le diría, aprendamos de la epidemia de 1990 y que no se repita la historia de sarampión. así es. Bueno, nos dice Carmen Soto que si es lo mismo la vacuna del sector público que la del consultorio privado Sí, con respecto a la vacuna de influenza. Pues sí, la marca es la misma, la diferencia es que este año y el año pasado la vacuna del sector privado tiene un serotipo más de B, de influenza B, pero digamos que es la es misma correcto. marca, ¿no? O Es sea, correcto. De hecho, todas las vacunas son las mismas. Ya no se producen vacunas en México, lo cual es una tristeza. Se producía hasta hace un año OPV, pero nada más. Entonces, todas las vacunas son importadas, todas pasan por COFEPRIS y todas las que se distribuyen entre comercializadoras e instituciones de salud son los mismos proveedores. Hay pocos proveedores de vacunas relativamente, muy buenos proveedores. Eh, Sanofi, Glaxo, no, creo que sí, Merck Sharp and MSD, Merck Sharp and Dome, pero todas las vacunas pasan por un estricto control de calidad en COFEPRIS. Muchas ya traen inclusive certificados de aceptación por la Unión Europea y por la FDA. Entonces, son las mismas vacunas. En este caso particular, para este año de la influenza, le dieron prioridad al sector público y entonces la vacuna, como dice Mari Carmen, que se repartió primero, le tocó al sector público y es la trivalente. Y ya la que están sacando ya desde ahorita, a mediados de mes, es la vacuna que ya le corresponde al sector privado y es tetravalente. Sí. así. Nos manda saludos Oscar Ah, Daniel Ortiz, nos está viendo que ahora es toda una personalidad en salud estatal. ya Es me contaron. Qué el director bueno. de Hola, atención Oscar. médica, doctora, ¿cómo ve? Y nos dice que le recordemos a la gente que las segundas dosis en los niños menores de 5 años son muy importantes. No sé si quiere hacer un comentario de esto. Se refiere a vacuna de influenza. Sí, Segunda. claro. Bueno, los menores de 5 años, cuando se vacunan por primera vez, requieren de 2 dosis con un mes de diferencia. Probablemente a eso se refiere. Y es muy importante porque si no, quedan como un esquema incompleto. Ya para el siguiente invierno que reciban la siguiente dosis, con una sola es suficiente, pero la primera vez que se vacunan sí es importante
que sean sus 2 dosis con un mes de diferencia entre una y otra. Hay una peculiaridad con los chiquitos que, por ejemplo, la vacuna de influenza se pone en los mayores de 6 meses hasta 5 años, ¿no? Entonces, y se empieza a vacunar ahora a partir de 15 de octubre y se termina la vacunación 31 de marzo. Esa es como la temporada de vacunación de influenza. Hay bebitos que cumplen 6 meses en marzo, por ejemplo, y que ya el programa termina en marzo y entonces en abril les tocaría su refuerzo de la dosis del mes, porque se la aplicaron por primera vez. Sin embargo, pues ya no va a ser posible aplicárselas porque la temporada de vacunación de influenza terminó. Entonces, en esos niños lo que hay que hacer es que al año siguiente, cuando empiece la nueva temporada de influenza en el invierno, se le pone una dosis en cuanto empiece la temporada y la siguiente dosis que le hizo falta el año pasado para que ya su esquema esté ahora sí completo, ¿no? Sí, es importante también que sepan, Mari Carmen, yo creo que la temporada de influenza tiene su pico en enero. Entonces, ya lo dijimos, tardamos cuando menos 2 semanas en montar títulos de anticuerpos protectores suficientes. Entonces, es muy importante tratar de vacunarse lo antes posible. Si nos vacunamos en marzo, probablemente ya ni siquiera quedan unas colitas ahí, unas colitas de influenza, pero la temporada fuerte es en enero y tal vez febrero, entonces hay que tratar de vacunarse en noviembre o diciembre para ya estar bien protegidos en el mero pico. Sí, dice Oscar que para este año en el sector salud la vacuna contra la influenza va a terminar 31 de diciembre. Pues sí, porque se estaba haciendo que más pronto estemos todos protegidos, pues porque en cuanto venga el pico de influenza, híjole, vamos a amar a Dios en tierra de indios. Sí. No, como dice usted. Bueno. Y yo creo que es muy importante comunicárselo a la gente, que la vacuna ya no va a estar disponible después del 31 de diciembre. Sí, es muy importante. Nos saluda también Gaby González del Paso. Dice que le encantó escucharla, que como siempre compartiendo y viendo por el bienestar de los niños, que le manda muchos saludos. Y nos pregunta algo que creo que ya respondimos hace un rato acerca de qué decirle a las personas que no se quieren vacunar contra la influenza porque argumentan que cuando lo hicieron se enfermaron días después y más durante el año, a diferencia de cuando no se habían vacunado. Pues bueno, lo comentamos ya, es muy poco probable que la vacuna de influenza ocasione una reacción grave porque no está hecha ni siquiera de un virus completo. Para que a ti te dé una infección necesitas al menos un virus que se replique dentro de ti. O sea, digamos que partes de un virus pues no pueden ocasionar la infección de influenza como tal. Es correcto. Lo que hay que decirles es que dentro de los cientos de virus que causan gripe, pues adquirieron otra, ¿no? Pero no fue la vacuna. Sí, así es. Pues doctora, no sé si quiera dar algún mensaje más para la gente que nos escucha. No, me dio mucho gusto saber de tanta gente. ¿Tienes tus fans, Mari Carmen? Esto de las redes sociales. O anduviste reclutando gente a propósito. Es que la invitación salió desde el sábado para que la gente nos acompañara y pues bueno, no solo nos ven en vivo, sino que el video queda grabado y entonces puede seguirse viendo y puede seguir teniendo reproducciones y se puede compartir y entonces pues bueno, es algo que queda para que quien lo quiera consultar lo consulte. Y pues bueno, yo encantada de que nos haya podido acompañar y de verla, aunque sea a través de esta mugrosa pantalla que ya la odio, pero le mando un abrazo bien grande. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho estar contigo y disfruté mucho saber de personas tan queridas del pasado y espero, bueno, que no pase mucho tiempo y que nos podamos volver a ver. Y muchas gracias a las mamás que
estuvieron ahí atentas a los comentarios y a esta historia tan bonita que obviamente para los viejos nos causa muchos más recuerdos, pero creo que también es importante que los jóvenes conozcan las cosas buenas que se han hecho en este país, como es el programa de vacunación. Claro, la verdad, doctora, o sea, yo sinceramente siempre he pensado que en esta vida uno viene a dejar huella eh, y uno viene a dejar como su granito de arena para que en el pedacito que nos toca los niños estén mejor o que mejoremos la vida de las personas. Y yo creo que usted, gracias a su tesón y gracias a su perseverancia y a todas las cualidades que tiene, ha logrado que el programa de vacunación sea lo que hoy es en México, con los asegúnes que tienen todos los programas sociales en el mundo. La verdad es que este programa de vacunación, pues es lo que es en mucho, gracias a usted. Y Muchas gracias. No. pues A como usted... nosotros nos toca jugar diferentes roles en las diferentes etapas de nuestra vida. Los puestos son transitorios y yo creo que lo más importante es siempre poderse presentar con la frente en alto y con una tarjeta de presentación personal, no necesariamente del puesto que estás ocupando en ese momento. Y pues creo que también el mensaje es, pues todos tenemos un sentido de misión en esta vida, solo hay que buscarlo y encontrarlo y hacerlo lo mejor posible. Ay, muchas gracias por este Gracias. legado que le ha dado a México y que le sigue dando desde la trinchera en la que se encuentre. La verdad, es un honor poder compartir esta sesión con usted y bueno, vida y trabajo y amistad y todo lo que hay de por medio. Le agradezco muchísimo haber estado aquí. Le mandan saludos Fer Morales desde el Cecia Guerrero, desde el Pacia Guerrero. Le Sí, manda saludos a Mara, le manda saludos Leti Martínez, o sea, Samara Espín, Leti Martínez, Rodolfo Mejía, pues bueno, hay mucha gente del sector salud conectado sí, y ojalá que podamos tenerla muy pronto en alguna nueva intervención. Muchas claro, con gusto. gracias a él Gracias. y pues buenas noches. Gracias. Bye. Bye.